Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Este es un programa de estudio de la Palabra de Dios, aunque utilizamos una guía, lo que quiere decir es que esa guía nos pone en contacto de inmediato con las Sagradas Escrituras. Y en la Iglesia Adventista tenemos un sistema de estudio muy interesante. Lo que vamos a estudiar en el día de hoy, por ejemplo, el Cántico de mi Amado, se estará estudiando en toda parte del mundo donde hay presencia adventista. Y por supuesto que comparten el mismo horario que nosotros. De manera que es una gran bendición integrarse a estos estudios donde cientos y miles de personas están analizando la palabra de Dios. Y reiteramos, hoy tenemos como meta estudiar el Cántico de mi Amado. Quisiéramos en este momento saludar al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros aquí en cabina, realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Saludos en este momento. Deseo para usted y para los suyos paz y prosperidad. Y por supuesto que Dios le ayuda a prepararse cada día para el encuentro con Él. Muy amable, gracias por sus buenos deseos. Cómo no. Un saludo muy especial para todos aquellos hermanos que van viajando en sus vehículos en este momento, que sintonizan Radio Amanecer en Estudio. Aquellas personas que siempre me dicen, lo escucho cuando voy camino al trabajo. Y cómo no, por supuesto también a los que están en casa, que no están viajando, pero sí que están escuchando Radio Amanecer en Estudio. Un saludo especial para usted. Así es, amado hermano, es para usted. Deseo un abrazo a usted mismo en este momento. Que Dios le bendiga grandemente y les invito para que podamos ponernos en contacto con el cielo. Querido Padre Celestial, al abrir tu palabra en este momento también abre nuestros corazones para que podamos ser receptivos a tu palabra, ponerla en práctica y, por supuesto, que ésta pueda tocar nuestra vida de una manera especial. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el primer párrafo de la lección de este día, el Cántico de mi Amado, usted podrá ver algo bien interesante cuando esté estudiando ese primer párrafo donde se plantea una situación bastante interesante. Ya nosotros sabemos que el autor del pecado y de la miseria que está viviendo el ser humano es Satanás, el diablo, que es el enemigo de Dios y el enemigo por ende de los seres humanos, y pone situaciones bien complicadas. Pastor, una de las preguntas que aborda la lección de este día en relación al carácter de Dios, que es amor, y que ha sido objeto de muchas interrogantes también por parte de los amigos que nos escuchan. ¿Debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir o eliminar el mal? Es una gran pregunta que la gente a veces se hace, incluso sabiendo el paso tan grande, tan interesante que el Señor dio, entregando a su propio Hijo, su persona en el Hijo, muriendo por los seres humanos, y todavía se anida la pregunta, ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir o eliminar el mal? Esta pregunta quisiera contestársela, pastor, con una declaración que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. El versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Hay otra declaración bíblica que dice que tal vez osaría a alguien morir por el justo,
pero por el pecador, por el impío. No, solo Dios lo hace. Por eso dice el apóstol que Dios demostró su amor, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que, puntualmente contestando su pregunta, pastor, cuando la parábola de la viña en Isaías capítulo 5, Dios la inspira con ese propósito para que el mismo ser humano sepa que nada más quedó sin hacer para que la humanidad fuese salva. Porque a pesar de que fallamos, pecamos, nos descarriamos, Dios hizo todo lo posible al punto de el último recurso divino, darlo para que nosotros podamos volver a tener vida. Y esa fue la muerte de Cristo en la cruz. Repito, pastor, no hay otra cosa que Dios pudo haber hecho para nuestra salvación. Hay una declaración de la guía de estudio aquí, donde dice que Dios se ciñó a ciertas limitaciones morales o reglas de enfrentamiento en el contexto de una disputa cósmica acerca de su carácter, algo que solo puede resolverse mediante la demostración de su amor, y eso se manifiesta, señores. Noten ustedes que cuando estaba cuestionando al pastor Vera sobre esta realidad, hicimos mención acerca del mayor sacrificio que se ha hecho para la salvación de los seres humanos. Es la entrega del mismo Dios mediante su Hijo Jesucristo para que hoy nosotros podamos vivir con esa seguridad de que no se pudo hacer algo mayor de ahí para asegurar la salvación de los seres humanos. Y usted citaba en Isaías capítulo 5 los versículos del 1 al 4. ¿Quién es que está hablando en esos versículos? ¿De quién habla el profeta Isaías? ¿Y a quiénes representan la viña y el viñador en este sentido? ¿Cuál es el significado en las acciones del viñador en favor de la viña? ¿Podríamos nosotros más o menos tener una visión clara ante estas interrogantes que surge de la lectura de Isaías 5, 1 al 4? Lógicamente, pastor, que sí. Quisiera ver textualmente, leer para ustedes lo que dice Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? El lenguaje de Isaías capítulo 5 es muy técnico. Era muy entendible, de hecho. Era un lenguaje agrícola, un lenguaje contextualizado. Era un lenguaje que realmente cada judío que escuchaba esto lo podía entender porque vivían de eso. Los hombres en aquel momento lo que tenían eran huertas o huertos, viñas, viñedos. Entonces ellos conocían muy bien lo de la plantación. Conocían que si hay una buena planta, hay una buena cosecha. Y que si hay una mala planta, pues puede haber una mala cosecha. De hecho, la ciencia agrícola, así mismo como lo dije, es una ciencia y no es al azar, no se siembra al azar, sino que se tiene todo el cuidado posible, de manera que el dueño de la viña buscó plantas escogidas, plantas de las mejores, de esas plantas que ya eran probadas y que los resultados, los hijos de esas plantas, los retoños, eran buenos y daban frutos, pues los esperados. Sin embargo,
lo que vemos es que a pesar de que el dueño de la viña hizo todo lo que debía hacer para obtener buenos resultados en su viña, sembró buena semilla, vides escogidas, aró el terreno, lo regó, lo despedregó, hizo todo lo que debía haber hecho y entonces le dio uvas silvestres. Hay una traducción, o algunas al menos traducciones, que dicen que dio uvas podridas. Uvas podridas. ¿Cómo es posible que cuando usted vaya a buscar un fruto encuentre un fruto dañado? Ni siquiera lo ha cosechado y está dañado. Esta es realmente la situación de Dios con su pueblo Israel. Y Él la expresa a través de una parábola. Por eso una parábola es una historia donde Dios quiere hacer una comparación y dejar una historia profunda en sus oyentes. Pastor, estaba haciendo una reflexión profunda sobre su comentario, y cuando usted citaba, por ejemplo, Isaías capítulo 5, del 1 al 4, pues uno se encuentra con que él utiliza esos elementos del campo, como son la viña, plantas, y lo que se esperaba de ella cuando el agricultor siembra. Pero aquí encontramos también que al inicio se nota como que es una canción de su amado a su amada esposa. Y en ese sentido, vemos que se caracteriza esta relación como si fuera una viña, y nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que la relación entre parejas, como es el caso de los profetas mayores que hace mención uno de ellos, de esa relación especial que hay entre el esposo y la esposa, o cómo Dios se casa con una mujer que se prostituye, en el caso también de Oseas, la ilustración que se utiliza allí, y en esta canción tan especial notamos cómo el dueño de la viña, que en este caso es el mismo Dios, y la viña está representada por su pueblo, por el pueblo de Dios, la forma exquisita en que el Señor está hablando a su pueblo. Las implicaciones definitivamente pueden aquí ampliarse e incluir la obra de Dios en el mundo, y según estos versículos, el dueño de la viña, como ya hemos puntualizado, hizo todo lo que razonablemente podría esperar para asegurar lo que es el florecimiento de su viña. Siempre téngalo pendiente, cuando se está hablando del dueño de la viña, se está hablando del Señor, y la viña es su pueblo. Y esta debería haber producido buenas uvas, pero solo produjo uvas silvestres, que en otras traducciones se denominan sin valor. Y como bien usted estaba comentando, pastor, en torno a algunas traducciones, definitivamente eso podría traducirse literalmente como fruto apestoso. Cuando algo apesta es que no huele muy bien. Y el que está en esa zona y siente un olor así como este, pues se va de inmediato. Y en otras palabras, la viña de Dios produjo uvas podridas, como bien usted estaba puntualizando. Así es. Nosotros podemos ver en esta canción, como usted decía, pastor, cantaré por mi amado. A semejanza de otros profetas, Isaías fue un consumado poeta que presentó muchos de sus mensajes en forma de cantos o de poesías. El poeta, cuando tenía naturalmente una educación formal, posiblemente utilizaba mucho la poesía. La poesía hebrea era de lo más alto, del más alto nivel. Isaías, quien era un cortesano, nosotros hemos visto que hubo profetas que fueron agricultores, que andaban detrás del ganado, de bueyes arando, y así por el estilo. Sin embargo, Isaías fue sobrino del rey Amasías. Su padre Amós y Amasías eran hermanos. Bueno, es conocido como Usías también. En el capítulo 6, cuando dice, en el año en que murió el rey Usías, ese era su tío. Y entonces Isaías y
Jotán eran primos hermanos y él se crió en el palacio, era un cortesano, una educación formal de la familia, miembro de la familia real y todo eso, de manera que conocía lo que es la poesía hebrea, y aquí utiliza algo precioso para expresar con palabras tiernas, con palabras afectuosas y por supuesto con palabras también de ira y furor, lo que se presenta y se dirige a Jerusalén, a Israel, llamándolos también así el pueblo de Dios o la viña del Señor. Y en este pasaje se presenta a Israel como un trovador que entona una canción patriótica para deleite de su pueblo, sin embargo que el pueblo tampoco ha correspondido. Por eso cuando dice cantaré por mi amado, a semejanza de los otros profetas, Isaías consuma la poesía, como aparecen en otros lugares, repetimos, y cuando está hablando de amado, que dice el amado, mi amado, está hablando del dueño de la viña, que era Dios, y que la viña era la nación de Israel. Esto lo podemos ver en Salmo capítulo 80, versículo 8, donde dice, hiciste venir una vid de Egipto. Noten eso. El salmista aquí está hablando lo mismo en poesía aplicado a Israel. ¿Quién fue que salió de Egipto o fue sacado de Egipto? Israel. Y dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Lógicamente que el profeta está hablando de Israel. Cuando dice que la plantó de vides escogidas, es que Israel fue seleccionada por Dios. Representa el cuidado escogido de parte de Dios para Israel. Y luego está hablando entonces de despedregarla. Cuando está hablando de despedregarla, posiblemente se esté refiriendo a las naciones que molestaban a Israel y que no lo dejaban crecer en su camino hacia la Canaán celestial. Y Dios los limpió. Por eso el Salmo 80 dice, quitase a las naciones delante de ellos. Y entonces aquí tenemos una representación viva de la relación de Dios con su pueblo, una relación de amor, pero a la vez tenemos acá la libertad que Dios le concedió a su pueblo para amarlo o no amarlo. No lo ama, Dios lo sigue llamando. Y si no viene, entonces por amor, Dios tiene que obrar en justicia. Pero en esa dirección, pastor, de verdad que uno piensa profundamente de la forma en que Dios amó a su hijo, a su pueblo, Israel. En ese sentido, porque llegamos a la conclusión que en esa viña, Dios es quien está trabajando con ese viñedo para que dé buenos frutos, y lo terrible del caso es que ese pueblo avergonzó al Señor porque no supo comportarse a la altura que debió comportarse, definitivamente con tanto amor que Dios había dedicado para ese pueblo. De manera que Dios en su Hijo había estado buscando fruto conforme a la parábola que estamos estudiando y no lo había encontrado. Señores, Israel se convirtió en un estorbo en la tierra. La misma existencia del pueblo de Israel en su desobediencia se convirtió en una maldición, pues ocupaba en la viña el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero. Sin embargo, notamos aquí que despojaba al mundo de las grandes bendiciones que Dios proponía darle. Los hijos de Israel habían representado mal a Dios entre las naciones y no eran meramente inútiles, sino un obstáculo decidido. En gran medida su religión descarriaba a la gente y obraba la ruina en vez de la salvación. Y esta enseñanza es muy gráfica para nosotros también en la actualidad. Y por eso cuando nos detenemos a estudiar las Sagradas Escrituras, la relación que Dios tenía con su pueblo y lo que había hecho con su pueblo, y entonces este es un hijo malagradecido. Un hijo que no solamente sale malagradecido, sino que lo avergüenza, y en lugar de convertirse en una bendición, notamos que se convierte en una maldición. Y esto es una historia que se escribe
para nosotros en la actualidad, al saber que Dios obra con su pueblo, espiritualmente hablando, para que no le avergoncemos y demos el fruto digno, para que las otras naciones o la gente pueda entender que lo más hermoso y maravilloso es servir al Señor. Sí, por supuesto. Cuando está diciendo que quitará su vallado, quiere decir que quitaría su mano protectora de sobre su pueblo para permitir que sus enemigos lo saquearan y lo esparcieran. Nosotros conocemos que Israel tuvo innumerables deportaciones. No solo fue la deportación a Babilonia, el pueblo fue deportado, aunque pacíficamente fue deportado a Egipto, llevado y luego fue hecho prisionero. Algunos consideran esto como una deportación. Luego Babilonia, porque en la generación que salió de Egipto, Dios los dejó en el desierto, y esto es porque ellos desobedecieron, fallaron, violaron el pacto reiteradas veces y definitivamente dijeron que no querían que Dios estuviese en una relación con ellos. No fue que Dios se apartó de ellos, fueron ellos quienes se apartaron de Dios, y entonces ya el Señor tiene naturalmente que obrar, los dejó en el desierto, quedaron postrados allí. Sin embargo, la próxima generación que vino, Dios les advirtió e hicieron lo mismo. Y como el Señor vio que no era conveniente de matarlos, dejarlos en el desierto también, Él los sacó, los llevó a la tierra prometida, pero prometió que si no se arrepentían, entonces serían llevados en cautiverio, y es precisamente lo que significa cuando dice quitaré su vallado. Está diciendo que la mano protectora de Dios sobre su pueblo permitiría que sus enemigos lo saquearan y lo esparcieran como resultado de la transgresión. Y entonces aquí es donde la viña del Señor habría de convertirse en un sitio desolado. Pastor, conforme a su comentario y lo que hemos estudiado en las Sagradas Escrituras, eso de la viña tuvo fiel cumplimiento, porque debemos recordar que los que salieron de Egipto no entraron ni siquiera en la tierra prometida, en la Canaán terrenal. Algunos pocos, si no mal recuerdo, 1, 2 o 3 entraron allí de esa generación que salió de Egipto, y no llegaron allí por su rebeldía. De 20 años arriba solo Josué y Caleb. 2 personas. Así es. Es decir, que tuvo fiel cumplimiento de eso por la rebeldía de ese pueblo, sí, a pesar de la forma maravillosa en que Dios lo condujo. ¿Cree usted, pastor, y sería importante en estos minutos para reflexionar, porque hemos presentado muchas historias sobre la forma maravillosa en que Dios guiaba a ese pueblo, hemos hecho mucho comentario y estamos bien claros, conforme a varios escritores de la Biblia, que hubo una desobediencia total y que esa parábola se aplicaba al pueblo de Israel? ¿Podría esto estar sucediendo o aplicarse directamente a nosotros, que somos el Israel espiritual, y si acaso nos estamos pareciendo un poquito como pueblo, como individuos, a eso que aconteció con el pueblo de Israel? ¿Y cuál sería el remedio que usted podría darnos en este día para evitar los fracasos del pueblo de Israel? Todo lo que dijimos en los minutos pasados es historia bíblica, todo lo que dijimos. Ahora, lo más importante está en la pregunta que usted acaba de hacer, porque es la aplicación para nosotros. ¿Qué beneficio tiene para nosotros y qué aplicación? ¿Cómo nos ayuda? Y yo quisiera decirles que Dios no se retiró de Israel, sino que Israel se retiró de Dios, igual como Él no se retira de nosotros. Lo mismo que Israel, nosotros somos esa planta escogida. Quisiera que ustedes sepan que nosotros hoy representamos el Israel de Dios. Cada persona en el mundo entero, sin importar su afiliación religiosa, su afiliación social, como sea, si ama a Dios y guarda sus mandamientos, es parte del Israel del Señor. Y Dios evidentemente espera que su pueblo le obedezca. Y por supuesto que ahí viene la protección, porque como decía, no fue Dios mismo quien destruyó a Israel, sino que Él
les retiró su protección y permitió que entraran los enemigos externos en ese momento como Asiria, Babilonia, Roma, y que se cumpliera la voluntad divina porque el pueblo había desobedecido. No sé cuál será la Roma, la Babilonia, la Asiria o el Egipto que hoy te pueda asediar como pueblo de Dios. Pero el Señor ha prometido que si le obedecemos, todas esas naciones serán quitadas delante de nosotros, porque Él nos escogió como plantas escogidas, como vides escogidas, pero debemos llevar frutos, porque Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. Hay 3 tiempos que la gente siempre ha analizado. El futuro no lo conocemos, el presente es lo que estamos viviendo. En la actualidad estamos estudiando esto y el pasado se escribió para que nosotros podamos definitivamente extraer algún tipo de lección para no cometer los errores que cometieron nuestros antaños. Romanos capítulo 15, verso 4 dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Usted puede tomar ese texto de la Biblia, buscarle un trasfondo, analizarlo exegéticamente y dar algún tipo de explicación extraordinaria. De manera muy simple, todo lo que nosotros hemos estudiado del pueblo de Israel, véalo de esa manera y aplíquelo ahí. O sea, eso que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Y en ese sentido, como concluye el texto diciendo, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que estamos estudiando de la palabra de Dios y lo que dice las Escrituras es que debemos repasar los errores de los demás para no cometer esos errores y podamos vivir siempre estrechamente ligado a aquel que hizo grandes esfuerzos, gran sacrificio, Cristo muriendo en la cruz del Calvario, para que no se repita la historia de rebelión en cada uno de nosotros. Cierto, en Isaías capítulo 5, versículo 3, Dios mismo invita a las personas a juzgar entre Él y su viña. Y en Isaías 5:4, Él plantea la pregunta que es muy importante, de hecho: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Entonces, luego una pregunta retórica: ¿cómo esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué más pudo hacer? Y es asombroso de que Dios pone a evaluar sus obras y nos incluye a nosotros. Pregúntate en este momento, ¿qué más Dios pudo haber hecho en tu vida que tú creas o crees que no ha hecho? ¿Hay algo aún que Dios no ha hecho para tu salvación? La respuesta tú la sabes. Él lo ha hecho todo, sencillamente todo. Lo que falta es que aceptemos esa salvación. Amén. Con este comentario nosotros estamos llegando al final de este tema de tanto interés, el cántico de mi amado. Por supuesto, más adelante estaremos volviendo a la parábola porque hay algunos puntos importantes que deberíamos estar dando seguimiento. Lo que sí queremos agradecer a Dios y a ustedes por darnos esta oportunidad de llegar a sus hogares, y al Señor por permitirnos ser un canal de bendición a través del estudio de su palabra, porque el Espíritu Santo se mueve en este medio. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por tus bondades. Esperamos que lo aprendido en este día pueda fortalecernos espiritualmente y entregarnos esa fuerza espiritual para vencer las tentaciones del enemigo y vivir conforme a los reglamentos y las estipulaciones que tú has dicho en tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.